Hola, saludos cordiales. Bueno, sí, los compañeros que veo. A continuación, para la actividad propuesta sobre la historia económica y el económico, herramienta que yo utilicé para desarrollar esta actividad fue la infografía, herramienta que me parece que sintetiza mucho la información y que es muy dinámica, que no solamente nos basamos en palabras claves, sino que podemos incluir algunos textos muy cortos, muy importantes, para mostrarle em, a la persona que está leyendo o estudiando nuestra. Además que se le pueden incluir imágenes. Esas imágenes llevan a dar o a recordar conceptos importantes. A continuación, por medio de esta herramienta, yo les voy a desglosar el tema. Por ende, compartiré pantalla. Ok, aquí tenemos el trabajo corto, sencillo, sobre la historia económica del desarrollo económico. De forma muy general, puntualizo que es una disciplina fundamental en el campo de la economía, porque nos va a permitir comprender los fenómenos económicos. Y así, pues la historia económica marca como ese punto de partida que es esencial para comprender que la economía en sí es un proceso desplegado o que se ha realizado a lo largo de un tiempo. Y esa experiencia es muy importante para evitar algunos errores en los análisis económicos y por ende se pueden comprender mejor esos hechos económicos que se han relacionado y todos los procesos que se han dado. Específicamente en América Latina, donde el texto señala a lo largo de su discurso, puntualiza mucho acerca de esta región, pues dice que el hecho de la integración de la teoría con la historia pues ha sido un desafío y la investigación pues ha sido mucho más complicada para ser verificada y así arrojar postulados con respecto a la realidad. Tenemos opiniones como la de Schumpeter, resaltó la importancia de que tiene la historia económica para que podamos comprender dichos fenómenos económicos y la relación que hay entre esos hechos económicos y los no económicos, por supuesto, para así evitar errores en los análisis e incluso podamos incluir otras variables que no se solían incluir antes. En América Latina, digamos que la historiografía económica, se le llama así, em, a menudo carece de ciertas discusiones teóricas que sean más profundas y pues esto permite una distorsión de la realidad de los hechos. Dada a esta preocupación, digamos que con el largo del tiempo todos los problemas económicos que se han desarrollado a nivel social, cultural en nuestra región, pues han sido muy acentuados en el siglo XX. Y bueno, hay teorías o corrientes del pensamiento económico que con sus aportes han intentado estudiar estos hechos. Por ende, marcamos de forma muy precisa y, eh, las teorías del desarrollo económico que tienen que ver con el marxismo, la opinión de la CEPAL, la teoría de la dependencia, la escuela de análisis y problemas de la subordinación, de la investigación de la historia. Partimos con el marxismo. Bueno, el marxismo sabemos que influyó significativamente en el análisis, digamos, del comportamiento económico en un largo plazo y se basaba en los conflictos sociales. Digamos que en la parte de Europa se centró en la explicación de los estadios y del desarrollo y la transición del feudalismo hacia el capitalismo. Sin embargo, pues vemos que en América Latina el hecho fue que inspiró la explicación del atraso y las condiciones de la denominación externa y las características que se dieron por los procesos de desarrollo o incluso de lo que, digamos, hace algún tiempo se le llamaba subdesarrollo. Con respecto a la opinión de la CEPAL,
que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, digamos que su aporte fue hacia el desarrollo y a examinar los determinantes tanto externos e internos que se sustentaran o que se pudieran estudiar por medio de los modelos de política económica. Principalmente se concentró en la teoría del desarrollo, aplicando investigaciones históricas. Y bueno, así se constituye el predominio cepalino, el cual nos lleva a pensar sobre la historia en términos más de estructuras globales. Y algunas veces pues suele descuidarse algunos análisis regionales y sectoriales. Lo que quiere decir es que el análisis debe ser más a nivel microscópico, más minucioso, para poder entender qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Con respecto a la teoría de la dependencia, digamos que tiene muchas características también con respecto a la CEPAL en su origen, pero tiene más una concepción marxista, ya que su debate se centra en caracterizar la estructura económica y social en la región y fomenta el estudio de la historia económica, que tiene que ser una de las principales áreas de saber que todo economista pues debería entender y conocer, por supuesto. En la escuela de análisis pues marcó una reorientación de los distintos estudios económicos que se hayan realizado, ya que fue influenciado por la preocupación que había sobre el desarrollo. Y en la última, problema de la subordinación de la investigación en la región, pues se ha demostrado una dependencia significativa con respecto a las teorías del desarrollo. Y las teorías a menudo pues se van formulando y si no se tiene una base consistente o explícito, los resultados historiográficos pues pueden asumirse como un análisis muy limitado que no permite como tal conocer o resolver los problemas a nivel historiográficos que nos sirvan para investigar o analizar futuras situaciones que han tenido repercusiones por el pasado. Ahora bien, los desafíos actuales de todo esto ha sido eh, impresionante porque nos invita a que nos tenemos que seguir preparando. Por eso, hay un avance o antecede un punto muy importante, que la historia económica es muy importante en la formación del economista, ya que esta área del saber desempeña un papel crucial porque ofrece la capacidad de comprender orígenes de los problemas actuales y de relacionarlos con modelos abstractos de la economía y con respecto a la realidad que pretendemos estudiar, que pretendemos investigar. Aquí nos señalan pues algunos ejemplos muy puntuales, por ejemplo, en Colombia, en los años 90, se observó que a pesar de la existencia de muchas cátedras en base a la historia en muchos programas académicos, se encontraban aisladas del resto de las asignaturas. Y esta situación es grave porque con la tendencia que se traía de los años 80, había un uso excesivo de manuales para la enseñanza de teoría económica, lo cual conducía a una parcelación especializada y menos receptiva a la confrontación y el debate, afectando tanto a la historia económica como a la enseñanza de la teoría económica misma. Por ende, se hace como un análisis propuesto por Saavedra en 1995, donde proponía varias líneas de acción, de las cuales en primer lugar se nombra que había una necesidad de vincular los modelos económicos con las realidades históricas específicas. Y en segundo lugar, que se debía priorizar la investigación y la docencia, integrando otras áreas del saber o otros campos educativos como la sociología, la economía y la historia, para tener una formación académica, digamos, más integral y más completa del economista.
Y finalmente, pues ella dice que es necesario reemplazar los enfoques anecdóticos en las enseñanzas de la historia por análisis de procesos sociales, económicos y políticos globales, los cuales pues tienden a ser más explicativos y relevantes, digamos, para la comprensión del desarrollo económico, de cómo vamos a alcanzar primero el crecimiento y luego el desarrollo. Como comentaba, los desafíos actuales son muchos. Tienen que ver mucho con la preparación, con todas esas unidades curriculares, pues que nosotros vamos estudiando a lo largo de nuestra carrera. Hoy en día, los desafíos, digamos, van más por la parte tecnológica, en qué tan metódicos seamos, en qué tantas destrezas tengamos, por lo menos con la parte cuantitativa, que es muy interesante hoy en día para el estudio de las economías del mundo. Por eso los desafíos en el campo de la historia económica y en nuestra formación como economistas, de acuerdo a lo que resume el documento estudiado, es que debemos centrarnos en superar el aislamiento de ver la historia tan aparte dentro de nuestro currículo universitario. Es cierto que, bueno, en algún punto puede que tengamos un pensum muy repetitivo de tantas historias, sino no verlo como algo repetitivo, sino como algo necesario, ya que, bueno, nos va a permitir que seamos profesionales más integrales con respecto al estudio de las realidades económicas, partiendo de modelos económicos que se vinculen con estas mismas realidades de forma específica y así fomentar pues una comprensión más profunda de los hechos económicos. Por eso es crucial que los economistas verifiquemos los postulados teóricos con los resultados históricos para evitar enfoques analíticos que sean poco útiles para la sociedad y para nuestros estudios, por supuesto. Actualmente, pues, como decía, existe un aislamiento de los cursos de historia económica en los programas universitarios y por ende a veces se limita el uso teórico como un apoyo a otras áreas de la economía. Por eso es necesaria esta revisión sistemática de estos contenidos y de las metodologías de enseñanza que nosotros podamos adquirir en estos programas para integrar adecuadamente la historia económica con la formación del futuro economista. Bueno, ese fue mi pequeño aporte. Muchas gracias.